Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desgranamos el mundo del espectáculo con la lupa puesta en la verdad y en las voces de sus protagonistas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a abordar un tema que, créanme, ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, acaparando titulares en la prensa del corazón y generando un sinfín de especulaciones. Estamos hablando de un nombre que evoca talento, carisma y una presencia escénica que nos cautiva cada vez que aparece en pantalla. Sí, señoras y señores, hablo de la increíble asterisco de Method Demir. Y lo que vamos a desvelar hoy es algo que sinceramente ha provocado un auténtico revuelo. Porque cuando los rumores se desatan, a veces la verdad parece una aguja en un pajar, ¿verdad? Pero hoy, nuestro objetivo es traerla a la luz, desenmascarar las conjeturas y ofrecerles una perspectiva clara y directa. Prepárense para una dosis de información jugosa, para entender el contexto y, lo más importante, para escuchar, o al menos interpretar de forma muy cercana a lo que ella ha comunicado, la posición de Method Demir sobre un tema candente que ha estado en boca de todos. Antes de sumergirnos de lleno en esta apasionante historia, les recuerdo a aquellos que aún no forman parte de nuestra comunidad, suscribirse a nuestro canal es el primer paso. Es un gesto gratuito, rápido y la garantía de que no se perderán ni una sola de las exclusivas, análisis y noticias que compartimos. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo y sobre todo, a que activen la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su apoyo es nuestro motor y significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, vamos al grano. La noticia, o mejor dicho, el asterisco rumor que ha estado circulando como pólvora, tiene que ver con especulaciones acerca de su vida personal, un aspecto que, como bien saben, los fans siempre desean conocer y del que a menudo se crean versiones fantásticas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este entramado? Porque, seamos sinceros, a veces la imaginación colectiva supera a la realidad con creces, y en el vertiginoso mundo de las celebridades, esto es un pan de cada día. Los rumores sobre rupturas sentimentales, nuevas parejas, proyectos secretos que acechan en el horizonte, la lista es interminable y a menudo carece de fundamento. Y de Method Demir, al ser una figura pública tan querida y admirada a nivel internacional, se ve inevitablemente envuelta en este torbellino de conjeturas. Lo verdaderamente interesante de la situación que vamos a abordar hoy es la forma en que ella misma ha decidido responder a ciertas afirmaciones que se estaban haciendo, desmantelando la especulación con una claridad admirable. Porque, seamos honestos, cuando los medios de comunicación o ciertas fuentes anónimas lanzan al aire una hipótesis, la reacción de la persona involucrada es crucial para poder separar el grano de la paja. El epicentro de la controversia, el nudo gordiano de este asunto, se refiere a unas supuestas declaraciones o a una situación que se estaba presentando de forma categórica como un hecho consumado en su vida sentimental, un ámbito que, por su naturaleza íntima, es aún más susceptible a la invasión y a la distorsión. Y aquí es donde entra en juego la figura de Method Demir, desmintiendo categóricamente. Imaginen la escena, un día cualquiera, de repente en todos los rincones de Internet y en las páginas de las revistas, aparecen titulares que insinúan algo. Algo que para ella, no tiene el más mínimo fundamento. Y lo más refrescante y digno de aplauso de todo esto es precisamente esa negación rotunda. No es una negación tímida, no es un estamos viendo qué pasa, no es un silencio ambiguo que deja la puerta abierta a más especulaciones. Es un no, esto no es así, directo y sin fisuras. Y eso, mis amigos, es lo que vamos a analizar en profundidad. Porque detrás de esa negación contundente hay una historia, hay una realidad que ella quiere proteger y comunicar con total transparencia. Para comprender la magnitud de lo que implica un desmentido de esta naturaleza, pensemos por un momento en la presión abrumadora a la que están sometidas las figuras públicas. Cada paso que dan, cada interacción que tienen, cada fotografía que se publica puede ser analizada, diseccionada y malinterpretada hasta el infinito. Y cuando se trata de su vida privada, esa línea difusa entre lo público y lo íntimo se vuelve aún más delicada y vulnerable. Los rumores, por su propia naturaleza, son especulativos. Nacen de pequeñas pistas, de interpretaciones sesgadas, a veces incluso de pura invención malintencionada. Y en la era digital, en la vorágine de las redes sociales, estas conjeturas pueden propagarse a una velocidad vertiginosa, transformándose en verdades absolutas para muchas personas antes de que siquiera haya una confirmación oficial.
Es en este escenario donde la figura de Demet Özdemir se alza, no solo como una actriz de talento excepcional, sino también como una persona que sabe poner límites claros y que demuestra un asterisco transparencia admirable con su audiencia. Lo que ella ha comunicado, a través de sus canales oficiales, ya sea su cuenta de Instagram o por medio de comunicados de prensa que buscan poner fin a la especulación, es algo que merece ser escuchado con atención. No existe tal rumor. Repito. No existe tal rumor. Esta frase es tremendamente poderosa. No es simplemente un no me interesa, o un intento de evadir la pregunta. Es un asterisco desmantelamiento total de la idea misma. Es como decir, ustedes están hablando de algo que desde mi perspectiva, desde mi realidad, simplemente no está sucediendo o no tiene la base ni la veracidad que se le está intentando atribuir. Es un acto valiente de asterisco reivindicación de su propia narrativa. Porque, seamos sinceros, cuando uno se encuentra en el ojo del huracán mediático, es fácil sentirse avasallado por las historias que se tejen a su alrededor, por las narrativas que otros intentan imponer. Y tener la fuerza, la claridad mental y el coraje para decir con firmeza, esto no es real, es algo verdaderamente digno de admirar y de tomar como ejemplo. Piensen en la cantidad ingente de asterisco, energía mental y de enfoque que se requiere para una figura pública para mantenerse centrada en su carrera, en su arte, en sus proyectos, cuando constantemente tiene que lidiar con especulaciones invasivas sobre su vida personal. Demet Özdemir, a lo largo de su ya destacada carrera, ha demostrado una dedicación y una pasión increíbles a su oficio. Sus papeles, ya sea en producciones turcas que han conquistado el mundo entero, o en proyectos más recientes que demuestran su evolución como artista, siempre están marcados por un asterisco profesionalidad impecable y una entrega total. Y lo que ella desmiente lo hace precisamente para poder seguir enfocada en lo que realmente importa, en aquello que la ha llevado a la cima, su trabajo, su arte, su capacidad para transmitir emociones y contar historias. Porque al final del día, es su talento actoral, su carisma y su compromiso con su profesión, lo que la ha catapultado a la fama y la ha convertido en un referente. Ahora, ¿tipo de rumores podrían haber circulado para que ella necesitara hacer un desmentido tan contundente y directo? Sin entrar en detalles escabrosos o innecesarios, porque nuestro objetivo aquí es ser informativos, pero siempre respetuosos con la privacidad, a menudo estos rumores giran en torno a asterisco relaciones sentimentales, a supuestas crisis en parejas establecidas o, en el caso contrario, a supuestas nuevas etapas amorosas que aún no han sido anunciadas oficialmente. Y es precisamente la asterisco naturaleza de estos rumores, su falta de fundamento, su carácter especulativo y a menudo dañino, lo que la lleva a esta reacción. Ella no está negando un hecho o una situación que esté en desarrollo y sobre la cual pueda haber matices. Está negando la asterisco existencia misma del rumor como algo real o con una base sólida en la verdad. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre el asterisco papel crucial de los medios de comunicación y de las redes sociales en la construcción de la imagen de las celebridades. Por un lado, son herramientas maravillosas para conectar con una audiencia global, para difundir información valiosa y para crear comunidades de fans. Pero por otro lado, y este es el lado oscuro, pueden convertirse fácilmente en asterisco campos de cultivo para la desinformación, la exageración y la invasión desmedida de la privacidad. Y es en este contexto donde la voz clara y firme de la celebridad, en este caso la de Demet Özdemir, se convierte en un verdadero faro de claridad y verdad. Su desmentido no es solo una negativa, es una forma de asterisco tomar el control de su propia historia, de decir con fuerza y determinación, esto es lo que yo comunico, esto es lo que es real para mí, y lo demás son meras especulaciones. Es fundamental recordar, y esto aplica a todos los ámbitos de la vida, que aunque las celebridades son figuras públicas y comparten parte de su vida con nosotros, tienen todo el derecho a su privacidad. Y el hecho de que se enfrenten a rumores constantes y a la presión mediática no significa que deban aceptarlos como una parte inevitable de su existencia. El desmentido de Demet Özdemir es, en muchos sentidos, una asterisco declaración de independencia y de dignidad. Es un recordatorio poderoso de que detrás de la fama, de los flashes y de las alfombras rojas, hay una persona con sus propios sentimientos, sus propios límites, su propia verdad y su derecho a proteger su espacio íntimo. Y esa verdad, en este caso, es clara y contundente, los rumores que circulaban, simplemente asterisco no existen. La forma en que se comunica un desmentido también es crucial para su efectividad. Si se hace de manera airada, defensiva o ambigua, puede alimentar aún más la especulación y generar más preguntas.
Pero si se hace de manera clara, concisa, firme y segura, como parece ser el caso de Demet Özdemir, tiene el efecto contrario. Transmite seguridad, autoridad y determinación. Demet Özdemir, al decir no existe tal rumor, está enviando un mensaje inequívoco a todos los medios, a sus seguidores y al público en general, cualquier cosa que se esté diciendo sobre este tema, cualquier información que no provenga directamente de ella o de sus canales oficiales de comunicación, es especulación sin fundamento, una invención sin base real. Esto nos invita a todos nosotros como consumidores de información, a ser un poco más críticos y discernidores con lo que leemos y vemos en línea, especialmente cuando se trata de la vida privada de las personas. Las fuentes cercanas, los amigos que hablan anónimamente, los avistamientos sospechosos y otras tantas artimañas narrativas a menudo son la base de estos rumores que, como hemos visto en este caso, pueden ser desmentidos de forma tan categórica y rotunda. Y la tranquilidad que nos brinda un desmentido así, es la tranquilidad de saber que la historia que consumimos tiene un respaldo real, una verdad verificable en la que podemos confiar. Para Demet Özdemir, esta aclaración no solo protege su imagen pública, sino que también le permite a ella y a las personas cercanas a ella vivir sus vidas con mayor tranquilidad, sin el peso constante de las conjeturas y de las especulaciones infundadas. Es un acto de autocuidado, de fortaleza y de respeto hacia su propia esfera privada. Y como admiradores, como seguidores que valoramos su talento y su persona, lo mínimo que podemos hacer es respetar esa decisión, esa claridad y esa fortaleza que nos brinda al poner los puntos sobre las íes. En resumen, lo que Demet Özdemir ha comunicado, de manera contundente y sin rodeos, es que un determinado rumor, uno que ha estado circulando y generando debate, simplemente no existe. No hay nada de cierto en ello, no hay una base real para las especulaciones que se estaban haciendo. Es un desmentido absoluto, una declaración de que la historia que se está contando es falsa, una invención que no tiene cabida en la realidad. Y esto es algo que debemos tomar muy en serio, porque proviene directamente de la persona involucrada y busca poner fin a la desinformación y proteger su espacio personal. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero sinceramente que esta aclaración les haya resultado tan interesante y esclarecedora como a mí. Es fascinante observar cómo las figuras públicas manejan estas situaciones tan delicadas y cómo, con una simple frase bien articulada, pueden poner un punto final a especulaciones infundadas que buscan manchar su reputación o invadir su privacidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han experimentado situaciones similares en las que un rumor se ha desmentido de forma tan clara y contundente? ¿Qué opinión les merece la forma en que Demet Özdemir ha manejado esta situación? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios, quiero leerlos a todos y generar un debate constructivo. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Es una forma fantástica de apoyarnos y de indicarnos que vamos por buen camino. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les interese el mundo del espectáculo y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Los esperamos en el próximo vídeo con más contenido fresco, emocionante y como siempre, con la verdad como bandera. Hasta la próxima.